Aviso a la audiencia. Las siguientes escenas son una representación gráfica de testimonios basados en hechos reales. La siguiente es la descripción de cómo reaccionaría tu mamá cuando te atrapa usando tu celular en el servicio de la iglesia. El sexo es un tema difícil de discutir para la iglesia, y cuando la iglesia trata de ignorar o disminuir su importancia, en realidad lo reprime. La iglesia va a hablar del sexo y permanece en silencio sobre los debates sexuales críticos tan importantes para las personas. Adopta la negación como una estrategia improductiva para hacer frente a las conversaciones sexuales. Para los jóvenes que solo tienen conversaciones sexuales dentro de los puntos de vista culturales en lugar de una base espiritual, la perspectiva bíblica del sexo está notablemente ausente. Dios no es visto como el diseñador y defensor del sexo. Más bien se le ve silencioso y desconectado de los jóvenes y sus deseos sexuales. La iglesia no tiene credibilidad en la temática sexual y debe recuperar la autoridad sagrada para los estándares sexuales al número 1, reconocer la brecha significativa que existe entre la enseñanza oficial de la iglesia sobre el sexo y número 2, aclarar el mandato teológico y ético de las escrituras en relación con la sexualidad. Esta brecha entre las enseñanzas bíblicas sobre el sexo y la comprensión de la sexualidad desde una perspectiva espiritual conduce a perspectivas poco saludables, y la religión es en gran parte responsable de los actuales excesos sexuales en nuestra cultura debido a su evidente postura de represión sexual. La cultura actual afirma la sensualidad, la exploración sexual y la explotación como estrategias comercializables para atraer consumidores. Lo que la cultura alguna vez consideró sagrado, la unión sexual en el matrimonio, ahora se percibe como limitado, obsoleto y en contraste con la libertad de elección personal. A medida que la iglesia permanece en silencio y desconectada con respecto a las luchas sexuales actuales de nuestra cultura, las personas recurren a sus compañeros y la cultura en busca de sabiduría sexual debido a la ausencia de guía espiritual. Por suerte para nosotros, la Biblia no guarda silencio al respecto. De hecho, hay un libro completo de la Biblia que explora la pasión entre un hombre y una mujer. Es el Cantar de los Cantares. Esta antología de canciones es un poema apasionado en el que los novios se profesan su amor y deseo el uno por el otro. Es un libro fascinante y, de hecho, de acuerdo con su título, es la mejor canción de todas. En este video también mencionaremos brevemente que hay una buena parte de la tradición eclesiástica que argumenta que todo el poema es una alegoría del amor de Cristo por la iglesia o quizás del amor de Yahvé por Israel. Y uno de los objetivos de esta serie es ser una guía para liberarnos de las enseñanzas erróneas del pasado, por lo que vamos a estudiar un poco sobre esto en este episodio. La sexualidad fue diseñada por Dios como una fuerza poderosa dentro de la naturaleza humana que nos impulsa hacia el afecto, la integridad y la conexión. Al relacionarnos con la comunidad, las amistades, la familia y Dios. La sexualidad es un aspecto integral del desarrollo humano y es una invitación a explorar intimidad, como lo demuestra nuestro deseo humano innato de conectarnos, acercarnos, tocar, abrazar a través de nuestras emociones, intelecto y fisicalidad. El deseo impulsa el desarrollo sexual, ya que uno atraviesa el proceso de descubrirse a sí mismo y a la vez ser descubierto. La sexualidad es una actividad reflexiva y de lucha con uno mismo, los demás y la tradición sociocultural, que expresa la identidad y una forma de comunicación en las interacciones cotidianas con los demás. La sexualidad también incluye la composición de género, tanto masculino como femenino,
La sexualidad de cada uno, tanto el género como los deseos, impregna todo lo relacionado con la vida y las relaciones. El sexo es una experiencia inherente del alma y la sexualidad imita el deseo innato de la espiritualidad de conectarse más allá de nosotros. Cuando vivimos como personas completas, nuestra sexualidad y espiritualidad están inextricablemente entrelazadas. Históricamente la Iglesia ha tenido un impacto negativo en la comprensión de los cristianos sobre la sexualidad, centrándose más en la represión del deseo en lugar de brindar un fundamento teológico para una sexualidad saludable. Los padres de la Iglesia sintieron que se debía resistir el deseo sexual para evitar la regresión de la humanidad a la pura sexualidad animal, haciendo referencia a las respuestas físicas instintivas y la pérdida de control asociada con la sexualidad. Ambrosio, un líder de la Iglesia del siglo IV, promovió el celibato y afirmó que la virginidad ofrecía una oportunidad única para una forma más pura de espiritualidad. Mientras que Ambrosio alentó a los sacerdotes casados a suspender todo contacto sexual con sus cónyuges, Jerónimo, también un líder del siglo IV, dio un paso más allá con enseñanzas negativas sobre la sexualidad, ya que denunció los comportamientos y deseos sexuales porque correlacionó el sexo con el pecado. Jerónimo se refirió a María, la madre de Jesús, como evidencia de su postura negativa al sexo, escribiendo una obra apologética titulada La perpetua virginidad de María, en la que afirmaba que María mantuvo la virginidad durante toda su vida para evitar el pecado deliberado. Agustín de Hipona, otro padre de la Iglesia del siglo IV, se sintió atrapado por los deseos y su promiscuidad sexuales. Desde niño, Agustín aprendió que toda sexualidad era mala, por lo que debía evitarse. Agustín vio el sexo y el matrimonio como opciones inferiores a la vida célibe, lo que le permitió la libertad de concentrarse únicamente en Dios. Agustín luchó personalmente con los deseos y comportamientos sexuales hasta la mediana edad, lo que resultó en su visión contradictoria de la relación entre el sexo y el placer. Agustín concluyó a partir de su meditación y estudio de las Escrituras que el pecado se originó a través del acto sexual. Interpretó que el sexo marital no tenía pecado solo si se hacía con el propósito de la procreación, y que las experiencias placenteras en el sexo eran los componentes pecaminosos que debían suprimirse y evitarse. Estos son ejemplos de lo que algunos padres de la Iglesia pensaban acerca de la sexualidad. Sin embargo, el Nuevo Testamento ofrece bases para una ética sexual que, número 1, valora el matrimonio y la procreación por un lado y el celibato por el otro. Número 2, da tanta importancia a las actitudes y pensamientos internos como a las acciones externas. Y número 3, afirma un significado simbólico sagrado para las relaciones sexuales, pero lo subordina como valor a otros valores humanos e inclusive encuentra en la sexualidad una posibilidad para hacer el mal si es tergiversada de su propósito original. Históricamente se ha atribuido al rey Salomón la autoría de este libro, quien vivió en el siglo X a.C. Salomón era bien conocido por su sabiduría y riqueza. Poseía viñedos por toda la nación. Uno de ellos estaba cerca de Baal Hamón, al norte de Jerusalén, cerca de las faldas de las montañas del Líbano. Mientras visitaba este viñedo, Salomón conoce a una joven campesina llamada en el libro la Sulamita. Ella captura su corazón y él se enamora. Durante algún tiempo la corteja y hace visitas periódicas para verla en su casa de campo. Finalmente le pide que se case con él. La Sulamita considera seriamente si realmente lo ama y si puede ser feliz en el palacio de un rey. Pero finalmente acepta porque ella también lo ama. Salomón envía una procesión nupcial para escoltar a su nueva novia al palacio de Jerusalén. El libro inicia cuando ella se prepara para el banquete de bodas y la noche de bodas. Los detalles de su primera noche se describen de manera íntima pero hermosa.
y se completa la primera mitad del libro. La segunda mitad del libro trata sobre las alegrías y los problemas de su vida matrimonial. Ella rechaza sus avances sexuales una noche y él se va. Hay algo muy familiar sobre esto. Ella, al darse cuenta de su tontería, se levanta y trata de encontrarlo. Finalmente lo hace y vuelven a tener un momento feliz de intimidad. Mientras vive en el palacio, la nueva reina a menudo añora las montañas del Líbano, donde creció. Finalmente le pide a Salomón que la lleve allí de vacaciones. Él está de acuerdo. El libro termina con su regreso a la casa de campo de ella y el disfrute del amor sexual en ese lugar. El rabino Akiva en el concilio de Yamnia alrededor del 90 después de Cristo supuestamente compartió una visión tan exaltada de la importancia del cantar de los cantares que, según la tradición, el discurso de Akiva ayudó a confirmar el lugar del libro en el canon de las Escrituras. Y cito: porque en todo el mundo no hay nada que iguale el día en que el cantar de Salomón fue entregado a Israel. Todos los escritos son santos, pero el cantar de Salomón es el muy santo. Desafortunadamente, el discurso no sirvió igualmente para confirmar una concepción elevada de la sexualidad. Incluso los rabinos judíos, con su visión básicamente sana y robusta de la sexualidad, aparentemente tenían grandes dificultades para ver cómo lo que parecía ser una canción de amor puramente secular podía incluirse en el canon sagrado. Por lo tanto, adoptaron y desarrollaron una interpretación alegórica elaborada del libro que minimizó el sentido literal a favor de un significado espiritual oculto. Cuando Akiva dijo que el cantar de los cantares era el lugar santísimo, lo que probablemente tenía en mente era que el cantar era una alegoría detallada de la relación histórica entre la presencia divina o la Shekinah en el lugar santísimo y el pueblo de Israel. Así, Akiva advirtió en contra de tomar cantares solo como un canto de amor humano. El que canta su voz en el cantar de los cantares y lo trata como un canto secular no tiene participación en el mundo venidero. Los alegoristas cristianos fueron aún más lejos que los rabinos. No solo le restaron importancia, sino que rechazaron por completo el sentido literal de cantares. Influenciados por las filosofías griegas paganas, es decir, el dualismo platónico, el estoicismo y los cultos helenísticos romanos, postularon una dicotomía entre las cosas de la carne y las cosas del espíritu. La pureza estaba asociada con la renuncia sexual, y todas las expresiones de placer corporal, incluida la expresión sexual, se consideraban malas. En el cantar de los cantares, todas las imágenes eróticas se alegorizaban como el anhelo del alma por la unión con Dios, o como una expresión del amor de Cristo por su iglesia. Así como mediante la alegoría, los filósofos griegos habían logrado transformar los dioses sensuales de Homero y Hesíodo en ideales etéreos y espirituales, así los teólogos de la temprana iglesia fueron capaces, mediante la alegoría, de desarmar y codificar el sublime cantar de los cantares y convertirlo en un himno de amor espiritual sin mancha carnal. Orígenes de Alejandría, uno de los principales defensores cristianos del método alegórico de interpretación bíblica, escribió un comentario en 10 volúmenes de casi 20.000 líneas sobre el cantar de los cantares. En el prólogo advierte que el cantar de los cantares es una lectura segura solo para personas maduras que ya no están asediadas por los deseos sexuales. Y cito: yo advierto y aconsejo a todo el que aún no está libre de las molestias de la carne y de la sangre, ni ha renunciado a los afectos de la naturaleza material, que se abstenga por completo de leer este libro y cuanto se dirá sobre él. Desafortunadamente, Orígenes hizo con Cantares lo que hizo con su propio cuerpo. Se castró a sí mismo para evitar actuar según sus impulsos sexuales
y castró la interpretación del libro tratándolo como un relato de la relación entre Jesús y la iglesia, en lugar de hablar sobre la intimidad de un hombre y una mujer. En su comentario advierte a los lectores que mortifiquen los sentidos carnales para que nada de cuanto decimos lo entiendan según las pasiones corporales, sino que para comprenderlo utilicen aquellos sentidos más divinos del hombre interior. A continuación comparto algunas de las singulares interpretaciones alegóricas de acuerdo con orígenes de ciertos conceptos que se mencionan en Cantares. Así que durante 15 siglos el método alegórico predominó en la iglesia cristiana y el Cantar de los Cantares se convirtió en el libro favorito de los ascetas y monásticos que encontraron en él y en extensos comentarios sobre él los medios para elevarse por encima del deseo terrenal y carnal hacia el puro amor platónico del alma virgen por Dios. Durante estos 1500 años, solo un líder eclesiástico de estatura se atrevió a protestar contra las interpretaciones alegóricas. Teodoro de Motsuestia, a finales del siglo IV, afirmó en su comentario que Cantares debía entenderse según su sentido literal y simple, como un canto de amor en el que Salomón celebra su matrimonio. Este punto de vista se consideró tan radical que en el segundo concilio de Constantinopla, en el 553 después de Cristo, se anatematizó a Teodoro y condenó sus puntos de vista como inadecuados para los oídos humanos. Así que la interpretación alegórica de Cantares continuó dominando el catolicismo romano hasta hace muy poco tiempo y también fue generalmente aceptada entre los eruditos protestantes hasta el siglo XIX. En un mundo cada vez más sexualizado a través de las influencias culturales, es esencial que la Iglesia rompa su silencio e interactúe con las personas en torno a los temas de la sexualidad saludable y la espiritualidad. La sexualidad fue concebida por Dios como una dimensión básica de la espiritualidad, una dimensión que no sería incidental ni perjudicial para nuestra fe. La disociación entre espiritualidad y sexualidad es claramente confusa y revela mensajes culturales mixtos. La postura de silencio y evasión de la Iglesia da como resultado la desvinculación espiritual de las poblaciones jóvenes. La fractura existente entre nuestra espiritualidad y nuestra sexualidad debe ser reparada. Como se discutió, históricamente los esfuerzos previos que la Iglesia ha promovido han creado confusión con respecto a las formas saludables de navegar la sexualidad en relación con la formación de la identidad. Las relaciones, la sexualidad como soltero, la salud sexual, la emotividad y la espiritualidad. Por lo que las personas continúan teniendo dificultades para comprender cómo integrar la sexualidad con la espiritualidad de una manera saludable. Si la Iglesia puede convertirse en un lugar donde haya una invitación a comprometerse con los problemas sexuales que afectan a las generaciones emergentes, creará una oportunidad para el desarrollo de identidades espirituales saludables, que en última instancia producirán comportamientos sexuales saludables. En el siguiente episodio de esta serie estaré revisando la interpretación literal del Cantar de los Cantares, que expresa la sexualidad como un regalo sagrado. Soy TJ Vaquero. Hasta el siguiente video. Hola, si te ha gustado este video, por favor dale un me gusta. Y si te interesa aprender más sobre este proyecto, te invitamos a suscribirte y hacer clic en la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos episodios. Gracias por ver este video y que Dios te bendiga. ¿Y sabes qué es lo que significa Shaddai? Una teta grande. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo!